¿Qué harías si al abrir un viejo barco hundido no encontraras oro sino algo que jamás debió ser desenterrado? Desde instrumentos tenebrosos hasta artefactos que desconciertan a los científicos, exploraremos hallazgos escalofriantes ocultos en naufragios históricos. Número 10. Cerveza de 170 años, un sorbo de las profundidades de la historia. En 2010, buzos que exploraban un naufragio a 50 metros de profundidad en el mar Báltico, cerca de Finlandia, descubrieron botellas de cerveza que datan de 1842. Científicos belgas rastrearon la levadura hasta la Bélgica del siglo XIX y recrearon con éxito la bebida. A diferencia de la cerveza moderna, era más dulce, con un carácter similar al champán gracias a la menor cantidad de lúpulo y a un perfil de malta distintivo. En colaboración con la cervecería Stallhagen, la Universidad de Lovaina produjo dos versiones, una elaborada con la levadura original, con un precio de $143, y una versión más asequible, de $7, elaborada con ingredientes similares. Los beneficios se destinan a la arqueología marítima y la investigación ambiental del Báltico. El profesor Gert de Roo dirigió el análisis, midiendo su graduación alcohólica, color y amargor, con el apoyo del gobierno de las Islas Åland. ¿Por qué había cerveza a bordo del barco? ¿Era para comerciar o para animar a la tripulación? El redescubrimiento y la recreación de esta cerveza histórica fusionan ciencia, historia y artesanía. Las botellas, perfectamente conservadas en las frías profundidades, sirven como una cápsula del tiempo. ¿Probarías esta cerveza ancestral, sabiendo que estás saboreando una cerveza perdida en el tiempo? Más allá de la novedad y el precio, se esconde un valor más profundo. No se trata solo de revivir un sabor añejo, sino también de financiar futuras exploraciones. Un brindis por la historia, sellado en cada botella. Número 9. SS Thistle Gorm, una reliquia de la Segunda Guerra Mundial redescubierta. El SS Thistle Gorm, un buque mercante británico de 1940, se hundió en el Mar Rojo en 1941 tras el ataque de bombarderos alemanes. Redescubierto en la década de 1950 por Jacques Cousteau, guiado por pescadores locales, se convirtió en una cápsula del tiempo de la guerra. Buzos recuperaron reliquias como una motocicleta, la campana del barco y la caja fuerte del capitán. Fotos de estos hallazgos aparecieron en National Geographic en 1956. El barco transportaba camiones, vehículos blindados, armas, municiones y piezas de aviación destinadas a las fuerzas aliadas en Egipto, pero nunca llegó a su destino. Imagine sumergirse en este naufragio y encontrarse con vehículos congelados en el tiempo. ¿Qué es más impactante, la motocicleta o la caja fuerte del capitán? El cargamento del Thistle Gorm ofrece una visión de la urgencia y el sacrificio de la guerra. ¿Por qué fue el objetivo? ¿Fue un golpe estratégico o simplemente mala suerte? El contenido de los restos, desde vehículos hasta armas, sigue siendo un vívido recordatorio del ritmo implacable de la Segunda Guerra Mundial. El descubrimiento de Cousteau inmortalizó al Thistle Gorm, pero la truncación de su historia más profunda persiste. ¿Fue su hundimiento un golpe de mala suerte o un ataque calculado del enemigo? El cargamento preservado del naufragio se erige como una poderosa instantánea del caos y la determinación de la guerra. Número 8. El Mary Rose, una tumba. Tudor de coraje y fatalidad sin resolver. Imagine el Mary Rose, el orgullo de Enrique VIII, un buque de guerra forjado para dominar los mares a principios del siglo XVI. Una maravilla de la ingeniería Tudor, se enfrentó a las flotas francesas, con sus cañones rugiendo desafiantes, pero la paz a menudo lo marginaba, recluido en puertos tranquilos. En 1545, con los monarcas europeos rondando Inglaterra y la tensión con el Papa en su punto álgido, Francia invadió Portsmouth. El Mary Rose se lanzó a la batalla, pero en medio del cañonazo y el caos, se hundió, tragándose a más de 300 marineros. ¿Qué la condenó? Una modificación que la dejó demasiado pesada, volcando en una ráfaga de viento, sobrecargada de hombres y equipo, o una bala de cañón francesa que le destrozó el casco. Su recuperación de las profundidades del Solent en 1982 no ha resuelto el caso, lo que ha dejado a los historiadores con la duda. ¿Qué apuestan a este misterio marítimo? Ahora, en el histórico astillero de Portsmouth, sus tesoros deslumbran: zapatos de cuero, un cofre de madera, una olla con el asa intacta, un tutor,
un violín y un arco, posiblemente el canto más antiguo de alegrías fugaces de Europa. Sin embargo, una jeringa uretral para ETS y peines de punto con tejidos auténticos pintan una cruda imagen de la vida en el mar. Una bolsa de cuero de marinero contenía lo esencial. ¿Qué tan diferente de tu billetera de hoy? Lo más inquietante de todo, diminutos huesos de rata atrapados al hundirse el barco. Estas reliquias no son solo artefactos, son un portal a los últimos momentos de desesperación de una tripulación congelada en las profundidades. Número 7. San José, el galeón de $17,000 millones que alimenta la codicia. En 1708, el galeón español San José zarpó cargado de oro, plata y esmeraldas, un tesoro ahora valorado en aproximadamente $17,000 millones. Este buque de guerra de 3 mástiles y 64 cañones lideró una flota durante la Guerra de Sucesión Española cerca de Cartagena, Colombia. Fue emboscado por las fuerzas británicas en un feroz enfrentamiento naval conocido como la Acción de Wagers. Durante la batalla, el polvorín del barco explotó, haciendo que el San José y más de 600 tripulantes se desplomaran al fondo del mar. Solo una vez sobrevivieron. Durante siglos, el naufragio permaneció perdido hasta 2015, cuando la Armada de Colombia, con la ayuda del Instituto Oceanográfico Woods Hole, lo redescubrió. La identidad del barco fue confirmada por sus cañones de bronce adornados con delfines y las rarísimas monedas Royal de oro. Sin embargo, surgió la controversia. Una empresa estadounidense de salvamento, Sea Search Armada, afirmó haber encontrado el naufragio décadas antes, lo que desencadenó una acalorada disputa legal. Colombia conserva la propiedad y mantiene su ubicación en secreto. Robots submarinos catalogan sus tesoros para exhibirlos en un futuro museo en Cartagena, con el foco puesto en su preservación. Pero la pregunta central persiste: ¿quién es realmente el dueño del tesoro de San José? Este legendario naufragio, a menudo llamado el Santo Grial del mar, representa más que riquezas. Es un símbolo de historia, conflicto y la eterna obsesión humana por el oro perdido. Número 6. Naufragio del Mortero, la maravilla medieval de Inglaterra preservada. Frente a las costas de Inglaterra, el naufragio del Mortero, del siglo XIII, permaneció intacto hasta su descubrimiento en 2019. Llamado así por su cargamento de cuencos de mortero de piedra utilizados para moler, el barco también transportaba lápidas góticas, enormes calderos y mármol crudo, materiales tan pesados que probablemente contribuyeron a su hundimiento. Enterrado bajo la arena durante siglos, se convirtió en uno de los pecios medievales mejor conservados de Inglaterra, ofreciendo una mirada única al pasado. Si bien existen pecios más antiguos de la Edad de Bronce, ninguno se encuentra en tan excepcional estado. La exposición al aire y al agua corre el riesgo de dañar su madera, lo que ha llevado a los investigadores a enterrarlo de nuevo con sacos de arena para frenar su deterioro. Imagine descubrir un barco tan bien conservado que parece haberse hundido. Los expertos lo consideran una excepcional muestra del comercio y la artesanía medievales, aunque aún quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué causó su hundimiento? ¿Una carga sobrecargada o una violenta tormenta? Cada artefacto, desde la pesada piedra hasta el delicado mármol, cuenta la historia de una época olvidada. Los secretos del naufragio de Mortero aún permanecen enterrados bajo la arena. Un enigma tentador para los historiadores. ¿Fue su destino resultado de un error humano o de la impredecible fuerza de la naturaleza? Este naufragio es más que un simple descubrimiento. Es un portal a un tiempo perdido, preservado contra viento y marea. Número 5. Whydah Galley, botín pirata maldecido por el destino. Originalmente construida para pasajeros, carga y la brutal trata de esclavos, se convirtió en una leyenda pirata en 1717, cuando Black Sam Bellamy la capturó. Mientras Bellamy asaltaba las costas estadounidenses, el barco se ganó una reputación temible hasta que una tormenta en Cape Cod lo hundió, matando a la mayor parte de la tripulación. Solo sobrevivieron 2 tripulantes y 7 de un balandro capturado. 6 fueron ahorcados posteriormente, 2 liberados y 1 esclavizado. Perdidos durante siglos, los restos del Whydah fueron descubiertos en 1984, enterrados bajo 15 metros de arena y extendiéndose a lo largo de 6 kilómetros. En 2013, el descubrimiento de su campana y placa de latón confirmó su identidad. ¿Podría el tesoro del barco estar maldito por su oscura historia? Los buzos descubrieron monedas, armas y reliquias,
Pero la historia completa del Guaida sigue siendo un misterio. ¿Fue la furia de la naturaleza o la arrogancia pirata lo que selló su destino? El sombrío final del superviviente, ya sea ejecutado o esclavizado, añade un matiz inquietante a la historia. Imagine sumergirse en los restos del naufragio, sosteniendo reliquias ligadas a la infamia. ¿Estuvo el reinado de Bellamy condenado desde el principio? El Guida Gali es más que un simple naufragio. Es una historia de ambición, caída y los ecos de la trágica gloria de un pirata. Número 4. SS Andrea Doria, el Monte Everest del buceo. En 1956, el lujoso transatlántico SS Andrea Doria colisionó con el barco sueco MS Stockholm en medio de una densa niebla frente a Nantucket, a pesar de que ambos buques estaban equipados con radar. La lectura errónea de las señales del radar provocó uno de los primeros grandes desastres marítimos relacionados con esta tecnología. El accidente se cobró 52 vidas, pero en un masivo rescate, 1.660 pasajeros y tripulantes se salvaron antes de que el barco se hundiera 11 horas después. Ahora, a 73 metros de profundidad, el naufragio se ha ganado la reputación de ser el Monte Everest del buceo debido a su profundidad, fuertes corrientes y deterioro estructural. A lo largo de las décadas, los buceadores han recuperado artefactos como la brújula del barco, porcelana fina e incluso una estatua del mismísimo almirante Andrea Doria. Una expedición de 1981 recuperó una caja fuerte llena de certificados de plata, pero ningún tesoro, ya que la mayoría de los pasajeros se habían llevado sus objetos de valor antes de la colisión. En 2017, la sirena de niebla del barco fue restaurada y sonó en su aniversario número 65, evocando la inquietante presencia de un buque perdido en el tiempo. Los buzos suelen reportar gemidos inquietantes provenientes del casco al derrumbarse. La campana de proa del barco, que se cree que estaba guardada en un almacén de pinturas, aún no se ha encontrado. El Andrea Doria sigue siendo un símbolo inquietante del error humano y la valentía bajo las olas. Número 3. Marte, un buque de guerra maldito congelado en el Báltico. El buque de guerra sueco del siglo XVI, Marte, llamado así por el dios romano de la guerra, fue en su día uno de los buques más temidos de su época. En 1564, durante una feroz batalla naval, el imponente barco explotó y se hundió en el mar Báltico. Cobró la vida de más de 900 marineros y arrastró consigo un vasto tesoro de oro y plata. Tras 20 años de búsqueda, el naufragio fue finalmente descubierto en 2011 a una profundidad de 75 metros. Gracias a las aguas salobres del Báltico, que previenen el crecimiento de destructivos gusanos de barco, el Mars se conserva asombrosamente bien. Según la leyenda, el rey Eric XIV mandó forjar cañones con campanas de iglesia fundidas. Supuestamente maldiciendo al barco desde el principio, los escaneos 3D modernos, con una precisión de 2 milímetros, revelan maderas ennegrecidas que aún conservan el olor a fuego siglos después. Ya sea destruido por fuego enemigo o por sabotaje, el Mars se alza como una reliquia inquietante de la guerra naval del siglo XVI, un período aún empañado por lagunas históricas. Sus restos, cañones, monedas y madera quemada ofrecen una visión excepcional de un mundo marítimo perdido. El inquietante silencio del naufragio plantea una pregunta inquietante. ¿Estuvo el barco condenado por la desgracia o realmente maldito desde el principio? Número 2. Golfo de México. El enigma silencioso de una goleta en llamas. Mientras probaban drones en el Golfo de México, investigadores de la NOAA descubrieron inesperadamente un naufragio del siglo XIX de 38 metros de eslora que yace en las profundidades del mar. El buque parece ser una goleta o un bergantín, con el casco notablemente intacto a pesar del paso del tiempo. Sin embargo, las señales de la catástrofe están por todas partes. Vigas de madera carbonizadas y cierres metálicos retorcidos sugieren que el barco fue consumido por el fuego. El aparejo ha desaparecido y solo se encontraron unos pocos artefactos. ¿Escapó la tripulación antes del incendio, llevándose sus pertenencias, o se perdieron en las llamas? Sin marcas identificables ni registros históricos que confirmen su nombre, el naufragio sigue siendo un misterio marítimo. Imágenes de alta resolución ofrecen vistazos de un barco congelado en el tiempo, uno que probablemente tuvo un final dramático y repentino. ¿Era un buque mercante que transportaba una valiosa carga, o se trataba de algo más secreto?
La ausencia de efectos personales solo profundiza el enigma. Este hallazgo accidental bajo la superficie del Golfo ha abierto una ventana al pasado. Sus restos calcinados susurran sobre supervivencia, sabotaje o tragedia. Las preguntas sin respuesta del naufragio persisten como sombras en las profundidades, recordándonos que la historia a menudo se esconde en los lugares más inesperados. Número 1. USS Lexington, la heroica última resistencia del Lady Lex. Cariñosamente conocido como Lady Lex, fue diseñado originalmente como un crucero de batalla, pero fue reconvertido en portaaviones, botándose en 1925. Durante la crucial batalla del Mar del Coral, en mayo de 1942, la primera batalla naval librada íntegramente por aviones, el Lexington unió fuerzas con el USS Yorktown para enfrentarse a los portaaviones japoneses. Tras recibir múltiples impactos de torpedos y bombas, se hundió el 8 de mayo. Con 216 tripulantes y 35 aviones a bordo, más de 2.000 marineros fueron rescatados, incluyendo al capitán del barco y a su querida mascota canina, Wags. En 2018, el Lexington fue descubierto a 3 kilómetros de profundidad en el Mar del Coral. Preservado en las profundas y frías aguas, sus cañones antiaéreos siguen apuntando al cielo, las aeronaves yacen dispersas en el fondo marino y partes del barco parecen intactas. Las imágenes del naufragio revelan una evocadora cápsula del tiempo que aún luce su insignia, como si estuviera lista para una última misión. ¿Se debió su pérdida a un control de daños deficiente o simplemente al peso del abrumador fuego enemigo? En cualquier caso, los restos del Lexington hablan de valentía, resiliencia y sacrificio. Ofrecen una mirada íntima a un momento decisivo en la historia naval, un monumento hundido a la feroz valentía de su tripulación. Nos vemos en el próximo video.